Es otra historia, amigos. Programa número 1, ahora en cuarentena. Hola a todos. Hace unos días la insomnia me invadió la cama y a las 4 de la madrugada no pude cerrar los ojos hasta el día siguiente. A esa hora aproveché para meditar un poco y pensar en algo que a toda la humanidad nos mantiene despierto en todo el mundo actualmente. El coronavirus, el COVID o la pandemia, como quieras llamarle. Recordaba que ya pasó un año de cuando comenzó todo. China, que según el gobierno estadounidense y los medios internacionales de comunicación masiva, hacían el cuento de si un murciélago, tratando de echar la culpa del inicio de la epidemia o pandemia posterior por recelos políticos al gobierno de esa nación
asiática y restándole importancia a la crisis sanitaria global que nos invadía. Es así que entonces me vino a la memoria de los más de 3 millones de muertes que hoy tenemos en el planeta por el COVID-19 y la cantidad de personas de todo tipo de extracto social han fallecido a raíz de esta enfermedad infecciosa. Nombres como los cantautores mexicanos Armando Manzanero y Oscar Chávez, el escritor chileno Luis Sepúlveda, la actriz italiana Lucía Bosé, por mencionar solo algunos. Fueron contagiados con el virus, entre ellos jefes de estados de diferentes países, hasta el mismísimo Donald Trump, en fin, algo que transgredió fronteras y continentes. Esta maldita pandemia se ha ido de las manos a todos. En algunos países hay política de salud pública prioritaria y que han desarrollado estrategias que logran que sea menor el impacto de esta enfermedad letal y han tenido que dejar de lado las economías y los partidos políticos. El COVID-19, amigos, no tiene ideología, no tiene razas, no tiene sexo, es algo que está en todas partes. Por eso mismo, que al iniciar esta nueva temporada de Cuba es otra historia, quisiéramos hacer un gran llamado para que todos pongamos nuestro granito de arena para cumplir con los protocolos de sanidad, cuidarnos un poquito. En estos momentos, allá en mi segunda patria, en Argentina, me llegaron noticias muy tristes. Muchos amigos y conocidos están internados o aislados por el COVID-19 y me dicen que la gente anda como loca en la calle, como si nada. Las vacunas ayudan. Pronto tendrán quizás la Soberana, que con orgullo digo nuestra vacuna cubana y de América Latina. Pero a ella hay que ayudarla, al igual que a los profesionales de la salud, para poder ganar esta nueva batalla, esta nueva guerra de jeringas y vacunas. Usemos el tapaboca, no para callarnos, sino para poder mantener viva, bien viva, nuestra humanidad. Este programa está dedicado a esos que han caído por esta pandemia y sobre todo a los científicos cubanos y el personal de la salud de nuestra isla que una vez más han dado un paso adelante. Buen día. En mi casa el mundo tiene otro color, la diferente manera de creérselo. Humanidad humanizada, humano amar. En mi patio el río corre sin temor hacia un destino, un sentido distinto, hacia un, qué sé yo, sincero, sentimiento sentimental. Enamorada al día, tuya y mía, miniatura colosal, que se muere por su panal, más allá de la Ayahuasca. En mi patria la vida se resiste a odiar, se determina y camina corriendo hacia su lugar. Aire de sol, cura dolores, llanto de mar. En mi pobreza la escuela no se cerró, con cascarilla, aguardiente, con flores, tabaco y miel. 2 velas y una oración para Fidel. Lleva una flor herida sin espinas, una desilusión y unas ganas del corazón, con la sonrisa triste y feliz. En mi huerto el miedo no llegó al terror, ni los peores errores sirvieron para morir. La dictadura fue neuronálgica y pasional.
En mi sueño el sueño no se cumplió, pero se acerca bastante a lo tanto que se soñó. Y aquí estamos, aquí seguimos, variándolo. Revolución querida, sobreviva, viva de tu nación. Revoluciona por tu amor, cada vez más tu corazón. Revolución querida, siempre viva, hija de tu nación. Revoluciona por tu amor, cada vez más tu corazón. Hola amigos, ¿cómo estamos? Volvimos aquí, como prometimos, a En Cuba, otra historia. Pero ahora en cuarentena. ¿Qué quiere decir cuarentena? Que estamos siempre apurados porque no podemos, vamos a tener que llamar a todo el mundo por el teléfono y esto. Pero bueno, va a seguir saliendo Cuba, otra historia. Usted sabe que siempre hay que luchar y seguir para adelante. Igual que va a seguir saliendo la humanidad. Ya eso lo hablamos en la editorial que acabo de leerles. Pero estoy en este momento en un lugar muy bonito. Estoy en un barrio que se llama Santo Suárez, un barrio de Santo Suárez, y nos ha abierto la puerta un gran amigo que ya estuvo en Cuba otra historia hace muchos años, creo que cuando estuvimos allá en Buenos Aires, y también creo que en alguna que otra de los viajes que hicimos aquí a Cuba, ¿no? Nada más y nada menos, amigos, se trata de Rudy Mora. Rudy Mora. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un amigo, cineasta, ustedes lo conocieron por Y Sin Embargo, aquella película que presentamos allá en el Revolucionario Bar, ¿se acuerdan, no? ¿Cómo no? Aquella película que fue muy importante porque creo que era la primera vez que se presentaba y tenía que ver con artistas niños. Exactamente. ¿No es así? Si me equivoco, Rudy. Y con la participación de Silvio Rodríguez, que hacía un personaje y toda la música había sido de él. Ya. Arrímate un poquitico el micrófono. Discúlpenos esta improvisación, pero bueno, usted sabe que nosotros somos así. Rudy, sí. Bueno, el Silvio, ¿no? Como siempre que ahí también estuviste en un concierto de Silvio en el Luna Park. ¿Cómo no? ¿Recuerdo qué año fue ese? A ver, la película fue en el 2008 y a raíz de eso, bueno, sí, hizo un movimiento bastante grande por varios países, en varios festivales, y creo, no estoy muy seguro, que sobre el 2009, en la fecha de julio, agosto, por ahí fue que estuvimos allá, que la presentamos. Y el concierto de Silvio fue una coincidencia porque estábamos en ese momento por allá y bueno, coincidentemente Silvio estaba haciendo una gira por varias ciudades, varios países de América y entonces, bueno, dio un concierto ahí Vino como anillo al dedo. Exactamente. Así que pura que después yo voy a hacer el cuento de lo que me pasó a mí y caballero que se me cayó la cara, pero la verdad que ahora me hiciste recordar lo que nos pasó con ese concierto de Silvio y Rudy Mora. Pero primero que todo, bueno, agradecerte, gracias a ti, nuevamente por este exquisito café que he tomado acá, el café cubita que estamos tomando en casa de Rudy Mora. Cuéntame un poco, Rudy, vamos a hacer un poquito de la historia tuya, ¿no? Profesional, ¿cómo fue que te llevó a dedicarte de inicio a estudiar cine, ¿no? Porque te graduaste en el año 93. En el año 93. Ya. A ver, mira, primero que todo yo soy hijo de un actor que, tuvo muchos años haciendo televisión, haciendo cine. Y esa cosa parece que no, pero es lo que uno va viendo desde niño, ¿no? Entonces, una de las mejores, de las diversiones más grandes que yo tuve era participar de las filmaciones los fines de semana, los sábados, los domingos. Que en aquella etapa, por la tecnología, se hacía mucho de los espacios de la televisión se hacían en vivo y los fines de semana se hacían lo que llamaban intercop, que eran las escenas filmadas en cine en los campos, en los ríos, en las ciudades. Uh-huh. Entonces, en esa etapa también se hacían muchas cosas que tenían que ver con la historia de Cuba, con los mambises. Entonces, por supuesto, había caballos, había tiros, escopetas. Y eso para mí era una gran diversión. Era el gran parque que yo tenía todos los fines de semana. Era ir a divertirme. Eso yo creo que de alguna manera fue creando esa especie de base o de cimiento. Además,
te reitero, mi papá hacía muchas aventuras, era muy conocido en ese momento, todos los niños lo veían por la calle y le gritaban y le tiraban piedras también cuando hacían personajes negativos. Y fue una vivencia que yo tuve siempre durante muchos años, casi desde que tuve uso de razón, y que creo que es lo que te decía, que fue creando de alguna manera ese cimiento. Yo estudié electrónica, o sea, increíblemente mis primeros estudios, aparte de los estudios básicos, ¿no? De la primaria, secundaria, fue telecomunicaciones. Me gradué de eso, estuve 5 años estudiando y empiezo a trabajar. Creo que no duré ni un año, o sea, pero eso me sirvió, tener una base técnica para comenzar en unos cursos que dieron en la televisión por primera vez, que tenían eran cursos de formación como editores. Y eso me sirvió para comenzar con ese curso. Y bueno, pasé el curso finalmente, opté por una plaza, que eran muchos, pero habían 5 plazas, y tuve la suerte también de... Entonces yo entro en los medios como editor en el año 82. Y comienzo a editar todos esos años, 82, 83, hasta los años 89, 90. Hice muchísimas series, en fin, casi todo tipo de programas. No había hecho cine nunca, pero bueno, participé. En el año 88 abren una facultad, que es la Facultad de Medios Audiovisuales de LISA, que era la primera facultad que se abría para estudiar cine, en paralelo con San Antonio, con la Escuela de San Antonio. Entonces nos matriculamos muchos de los que ya estábamos trabajando en los medios. Y ahí es donde yo estudio 5 años y me gradúo como director y además me especializo como editor. Y me quedo un buen tiempo como profesor de la escuela y alternando ya como creador. Ahí comienza mi historia como realizador. En el año 89 ya en la facultad y en el 93 cuando me gradué. Y bueno, desde entonces para acá he hecho muchas cosas. Claro. Llevo mucho tiempo trabajando. Es decir, que tu base empezó en televisión. Sí, o sea, a ver, porque el tema del cine en Cuba es un asunto complicado. O sea, eso podemos estar hablando otro programa con relación a eso. Casi, no es que todo el mundo, pero una buena cantidad de los realizadores en Cuba de alguna manera han tenido que ver con la televisión. En paralelo a eso, empecé a hacer un grupo de trabajo con Patricio Wu, con el actor, en algo que se llamó en aquel momento el taller de la Asociación Hermanos 6, que adquirió una tecnología y empezamos a hacer cortos de ficción, digamos que de manera informal, no sin amparo desde una institución. Hice varios cortos que por suerte tuvieron un buen camino, ganaron muchos premios. Entonces fue como una especie de tránsito en paralelo entre lo que hacía en la televisión y este trabajo que tenía. Y ahí nace entonces... En el año 93, 94, en Cuba se produce una explosión grande de la música cubana hacia el exterior. O sea, empiezan a llegar disqueras extranjeras importantes, PM Record, ahora mismo no recuerdo mucho, pero muchas disqueras importantes, y yo comienzo a hacer videoclips para esas disqueras, que fue otro camino nuevo que abrió, para mí sumamente importante. Primero, por 2 razones. Primero, porque el videoclip es y será un eterno taller. O sea, constantemente experimentas tecnologías, lenguajes. Y en segunda manera, es una manera muy interesante en aquellos tiempos de solvencia económica. Claro. Y entonces, comienza a hacer videoclip, se suma un colega, hoy ya casi hermano mío, Orlando Cruzata, y comenzamos juntos a hacer muchos videoclips. Hoy en la actualidad, yo creo, ya perdí la cuenta, pero estamos por los 600, 700 videoclips desde entonces. Con casi todas las figuras de este país, que muchas aún se mantienen, otras ya no están, y con muchas figuras de la salsa puertorriqueña. O sea, porque una de las disqueras con la que trabajamos radicaba en Nueva York y traía muchos artistas por entonces importantes, y firmábamos con ellos, hacíamos clic ahí. Fue una trayectoria, fue un tiempo muy bonito, de mucho trabajo, muchos videoclips, muchas cosas en televisión y muchos cortos que logré hacer con Patricio. Era una nueva etapa del videoclip cubano, ¿no? Porque tengo entendido que el videoclip como que había, en un momento se había dormido, ¿no? No existía el videoclip como tal. Chico, mira, cuando se estudia, muchos teóricos se han dedicado a estudiar el asunto del tema del clip. Evidentemente hay antecedentes de lo que se conoce posteriormente como videoclip. O sea, aquí hubo muchos directores de televisión que yo no puedo asegurar que si lo hacían empíricamente o sin el conocimiento, pero cuando tú los ves te das cuenta que había una base en términos de lenguaje. Estoy hablando de Rifat, estoy hablando de Condal, de directores
que ya no existen, pero que hicieron una larga historia en los musicales de la televisión. Y muchos de ellos habían incursionado, te repito, no sé si lo hacían conscientes. Sí. Lo que pasa es que lo que hace catapultear es el click como fenómeno promocional y con el sentido que tiene en la actualidad, es la llegada o el interés de muchas disqueras de promocionar la música cubana, o sea, de grabar discos con músicos cubanos y de exponerlo en el exterior y además promocionarlo en los canales. O sea, entonces había un canal que se llama en Estados Unidos Video One, algo así, y se ponían todos los clips que se hacían en Cuba. Que era novedoso, además. Por supuesto, entonces era como fue una experiencia. Nosotros fuimos de los primeros que comenzamos, pero después se fueron sumando Ernesto Fundora, fueron llegando otros creadores y bueno, en los años 90 y pico hasta los 2000 fueron llegando algunos. En la actualidad hay muchos muchachos jóvenes, José Roth, o sea, hay un grupo de gente y que se ha ido desarrollando y manteniendo, y además las disqueras cubanas entendieron en un momento determinado que eso formaba parte de las herramientas promocionales. Entonces ya lo asume dentro de los códigos, dentro de los intereses de la promoción, y de eso nace Lucas. O sea, Lucas nace justamente por la necesidad y bueno, el creador es mi colega, o sea, con el que hemos trabajado. Nace primero llamándose El Patio de mi Casa y después adquiere el nombre, no recuerdo exactamente, de Lucas. Entonces, Lucas ha sido como el escenario para la promoción definitiva de todos estos materiales que antes estaban como una suerte de dando vueltas a ver dónde caían, se ponían en algunos programas de televisión, se ponían por aquí, ¿verdad? Pero no tenían un lugar. Y ya existe Lucas, que es un espacio donde hay un evento, donde hay una competencia, donde hay categorías, etcétera, etcétera. Y es como una mezcla, digamos, es como un sistema perfecto. Se producen clips para Lucas y Lucas de alguna manera promociona esa misma música. O sea, es como un evento que yo creo que ha sido... Claro. Por internet se puede buscar, ¿no, Lucas? Seguro. Casi todos los videoclips y los eventos existen. O sea, se han ido subiendo. Ya Lucas tiene 20 años como evento. Y por allá ha transitado no sé cuántos cientos de clips cubanos. Que inclusive hubo un momento determinado que empezó a asumir trabajos realizados por creadores cubanos no viviendo en el exterior sobre la música cubana. O sea, hay muchos clips hechos por... creadores, realizadores que viven en el exterior y que de alguna manera trabajan con músicos cubanos que estén también fuera en el exterior y mandan los clips. O sea, porque lo que se trata es, exactamente, de lo que se trata es la promoción de la música cubana en donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Exactamente. Claro. Somos todos cubanos, lógico. Rudy, ¿hiciste algo con Silvio, con un clip alguna vez, no? Estuvimos a punto de hacer un trabajo que, bueno, por determinadas razones que no vienen al caso, no se pudo hacer, pero me hubiera encantado y me sigue encantando la idea. Yo soy un amante apasionado de la música. Yo creo que no hay, yo creo que no existe en Cuba nadie de mi generación, al menos, que no tenga un lazo, digamos, de compatibilidad, de familiaridad, de compromiso hasta cierto punto con la música de Silvio. Y entonces esas son de las cosas que, bueno, trabajé mucho con Pablo, por ejemplo. Con Pablo sí hice varios clips, pero bueno, con Silvio, te repito, estuvimos a punto de hacer un trabajo que pues, después no funcionó. La experiencia fue esta que tú comentabas al principio, o que hablábamos al principio, o sea, de la película. Yo lo convoco justamente porque la obra, a ver, y sin embargo, que es mi primer largometraje, nace de una obra teatral que estrena La Colmenita, que es esta agrupación magnífica que existe en Cuba, que hace teatro con niños. La obra se llama Y sin embargo. Está bien. Ahora, pero vamos a hacer una pausa, un momentico. Correcto. Tú sabes cómo es la radio. Y después vamos a hablar de tu primer película, al cine, cuando Rudy Mora se presenta en el cine, y todo lo que significó y todo lo que hiciste después de eso, ¿no? Okay. Gracias, Rudy. Amigos, gracias a ustedes. No, seguimos aquí en Cuba. Es otra historia, un programa de siempre, pero ahora en cuarentena. La mulatica que ese día apareció nunca imaginó
encontrar un beso con un cuadro de Favelo por testigo y la cálida inocencia que aún no se había ido. Y fue como el azúcar y el café mezclaron todo sentimiento, riendo del cuento. Quedaron separados un instante y al siguiente no cabían donde antes. Qué gesto más tierno. Sobre tatuaje, poesía, rock and roll, de pintura y del amor, conversaron esa noche. Ya te esperaron en el viejo malecón, el estruendo de las 9. Y con un abrazo terminaba el jueves. Y fue como el azúcar y el café mezclaron todo sentimiento, riendo del cuento. Y quedaron separados un instante y al siguiente no cabían donde antes. Qué gesto más tierno. Que mañana con las gafas salga el sol y las nubes sin color no acompañen el paisaje. La mulatica que ese día apareció le dejó en su equipaje un beso que encontró a principios de canción. Y fue como el azúcar y el café mezclaron todo sentimiento, riendo del cuento. Quedaron separados un instante y al siguiente no cabían donde antes. Qué gesto más tierno. Y fue como el azúcar y el café del cuento. Quedaron separados un instante y al siguiente no cabían donde antes. Qué gesto más tierno. Cuba es otra historia. Amigos, programa número 1, ahora en cuarentena.